Muy buenas, bienvenido a este nuevo vídeo del canal. Bueno, el primer vídeo que hago así cara a cara de 2023. Ya sabes que tiene entrevistas con otros profesionales muy interesantes de la serie de vídeos de Exprimiendo a Fisio. Pero en el vídeo de hoy, bueno, me apetecía comentar una de las teorías que más me gustan con respecto a la forma de entender el dolor crónico. Es una teoría que además aporta muchos matices e incluso contradice a una de las teorías más famosas dentro de las neurociencias del dolor, que es la teoría de la neuromatrix, que probablemente si estás interesado por este mundillo pues te suene de algo. Entonces, bueno, antes de nada vamos a contextualizar un poco para luego explicar pues estos matices de esta teoría que es muy novedosa y al fin y al cabo se basa en el cerebro, el funcionamiento del cerebro en forma de redes. Ahora pasaremos a explicarlo. Como digo, lo primero creo que es importante contextualizar. Al fin y al cabo, pues en el dolor, en la comprensión del dolor, venimos de una teoría que intentó racionalizar pues Descartes en el siglo XVII. El dolor se entendía hasta entonces como algo, pues se le daba significado religioso por haber cometido pecado o por espíritus malignos que se metían en tu cuerpo y te generaba el dolor. En fin, había muchos tipos de explicaciones y fue Descartes en el siglo XVII el que a través de su teoría cartesiana intentó dar una explicación racional a todo esto del dolor y bueno, pues estableció que cuando se producía un daño en el tejido, este daño provocaba que se diera cierta información que subía a través de unos canales, de unos cables, por así decirlo, que eran los nervios, y esta subía hasta el cerebro para provocar así dolor. Entonces, esta teoría cartesiana, que bueno, en parte puede tener razón, pero como ahora veremos tiene muchos matices, pues esta teoría se ha venido arrastrando y la verdad es que incluso en la actualidad, pues hay muchos profesionales que tienen esta visión tan cartesiana que decimos, que es una perspectiva del dolor, en lugar de ser desde una perspectiva biológica, como puede ser el daño en el tejido, pero también psicológica y social del paciente, pues muchos se centran en una visión muy mecanicista, muy estructural, que viene arrastrada de esta teoría de Descartes. Entonces vamos a ver por qué sí que puede tener parte de razón esta teoría, y es que al fin y al cabo cuanto más agudo es un dolor, pues más relacionado va a estar con el daño en el tejido, pero llega un momento en el que realmente han pasado meses, incluso años en ocasiones vemos en clínica, desde que un dolor se ha iniciado y este dolor se perpetúa. Al fin y al cabo el tejido ha tenido tiempo suficiente para recuperarse, podríamos decir en líneas generales, pero el dolor se mantiene. Y en general pues va a ser por ciertos factores a nivel psicológico, social, que podrían estar perpetuando este dolor, pero lo que hay que tener en cuenta es que pues una de las primeras cosas que se le puede echar en cara a esta teoría es que la intensidad del dolor no corresponde a la magnitud del daño que se ha producido en el tejido. Por ejemplo, si te golpea el dedo meñique con un mueble, pues esto te va a producir un dolor enorme, como digo, en una serie de correos que, bueno, te quería hablar también, te puedes escribir a una formación gratuita de 7 correos para recibir un correo a la semana en el que te doy píldoras prácticas para que entiendas el dolor, cómo manejar un paciente con dolor crónico con éxito, cómo distinguir el tipo de dolor que tiene el paciente. Te lo dejo en el primer comentario para que puedas inscribirte. Y bueno, uno de los ejemplos que pongo en esta secuencia de correo es que golpearte el dedo meñique te puede joder el día, pero realmente, o la noche, si te has despertado y te da de esta forma contra un mueble. Pero al fin y al cabo el daño real que hay en el tejido, pues si el golpe es un golpe normal, no va a ser muy extenso, no va a ser muy importante, sin embargo el dolor es bastante intenso. Por otro lado, pues puede ser que hayas tenido un accidente más grave. A mí, por ejemplo, me pasó que tuve un accidente de moto, me partí la muñeca y estuve un mes con el escafoide roto, fracturado, sin realmente darme cuenta, y hasta que yo veía que eso seguía un poco inflado, que me dolía un poco, pero no era un dolor tampoco muy terrible, como puede ser el golpearte el dedo meñique con un mueble. Y realmente pues esto que sí que me ponía en peligro, esto que sí realmente había producido un daño real en los tejidos, pues no me estaba generando tanto dolor.
Entonces, esta es una de las primeras cosas que se le puede echar a la teoría cartesiana en cara. También, pues, algo por lo que se empezó a profundizar mucho en el mundo de la neurociencia era el dolor fantasma. El dolor fantasma, al final, pues es un dolor en el cual a una persona le han podido amputar una pierna y esta persona describir que le duele el dedo gordo del pie, pero no existe. Entonces, pues podemos ver que incluso sin existir esa parte del cuerpo donde debería haber un daño que nos produzca el dolor, pues está existiendo ese dolor. Con todo esto y el avance científico, pues al final lo que quiero que te quede es que en el siglo XX se empezó a ahondar en las neurociencias y se empezó a cambiar el pensamiento de que el dolor era un reflejo real, un reflejo fidedigno de lo que está pasando en los tejidos, porque realmente se puede tener dolor sin que el tejido esté dañado. O lo contrario, se puede tener un tejido dañado, como puede ser en artrosis, incluso hernias de disco, protusiones discales a nivel vertebral, pueden estar presentes sin que la persona tenga dolor. Con todo este contexto surgió la teoría de la neuromatriz, que decía que, bueno, en el cerebro hay ciertas regiones que están procesando el dolor y que estas regiones pues van a tener en cuenta experiencias pasadas, aprendizaje de un familiar que haya podido sufrir la misma lesión, una lesión similar, y eso condiciona o genera cierto aprendizaje en esa persona. En fin, un gran número de contextos que pues van a analizarse en conjunto con la información que puede provenir de los tejidos, que puede ser que hay daño, y en función de todo esto se va a decidir si se provoca una experiencia dolorosa o no se provoca una experiencia dolorosa. Y la teoría que vamos a hablar de redes, al final una de las cosas que echa en cara esta teoría de la neuromatriz, que bueno, en su época y incluso en la actualidad ha tenido mucha relevancia porque ha sido un cambio de paradigma para entender el dolor, pero una de las cosas que se le echa en cara es que muchos autores sostenían que, bueno, tenía la visión de que el dolor se producía por una activación de estas áreas como si fueran bombillas que al encenderse todas juntas, esta área, al activarse toda la área a nivel cerebral, producían la experiencia dolorosa. Y como ahora veremos y desmiente esta teoría, esto no es así. Incluso otra de las cosas que algunos autores promulgaban era que estas áreas cerebrales eran únicas y exclusivas para procesar información relativa al dolor. Y hoy en día sabemos que estas áreas tienen unas funciones que van mucho más allá de evaluar lo relativo al dolor. Son áreas que tienen funciones bastante diversas. Entonces, lo que quiere decir esta teoría, y para ello vamos a ir a la pizarra, es que realmente la experiencia dolorosa no es el resultado de una actividad, de una activación más bien, de múltiples lugares en el cerebro, de múltiples áreas, sino que tiene mucho más que ver con el flujo de información. No es la activación como bombilla de cierta área, sino el flujo de información que se da entre las diferentes áreas que procesan el dolor. De esta forma, esto se puede ver en esta imagen, pues vamos a tener regiones que están conectadas entre las propias neuronas que forman esas regiones, pero aparte va a haber unas conexiones más a distancias largas con otras regiones asimismo, y la teoría lo describe como un flujo que se da entre las regiones de la neuromatriz del dolor al fin y al cabo, pero que se va a dar de forma continua en tiempo de milisegundos, y además el flujo es en dos direcciones, es bidireccional. Puede enviar información pero también recibirla, y se basará tanto en conexiones excitatorias como inhibitorias. Entonces es un punto de vista muy diferente al de la neuromatriz del dolor. Ahora vamos a ver además una imagen que a mí me resulta súper interesante y súper gráfica para ver todo esto, que al final es de lo que se trata el canal, fisioterapia gráfica. Y bueno, pues de esta forma el cerebro va a compartir información de forma muy eficiente entre las diferentes regiones, gracias a todas estas redes. Como digo, pues al final va a haber regiones conectadas con conexiones dentro, pero también entre ellas, y me parece muy interesante tener esta visión. Sería la imagen B y la D, la representación un poco esquemática de cómo se representaría la neuromatriz del dolor, y como podrás ver en la imagen E, en el dolor crónico se va a ver que hay una disrupción, va a haber una alteración. Y es que aquí viene una de las claves de este vídeo: el dolor crónico puede provocar cambios en la estructura cerebral, tanto en la materia gris como en la sustancia blanca del cerebro. Entonces, estos cambios se van a dar tanto intrarregiones como interregiones.
Y pues al fin y al cabo los autores lo representan como se ve en la figura E, en la que hay cambios pues dentro de esos pequeños mundos y de las conexiones que hay entre esos mundos. Y es que en 2004 se vio por primera vez cómo personas con dolor crónico lumbar sufrían una atrofia en la materia gris. Estos cambios estructurales pues probablemente sean la consecuencia de mantener el cerebro a largo plazo con una red que está constantemente procesando en términos de dolor crónico. Y además pues se sabe que el patrón que se da entre las conexiones a nivel local cambia y comienzan a haber más conexiones a larga distancia. Esto hace que las redes al fin y al cabo acaben siendo más largas y por tanto el flujo pues se vea afectado porque el cerebro va a ser menos eficiente al tener que usar redes pues de más largo alcance. Y es de esta forma como esta teoría describe que los cambios estructurales, tanto en materia gris como en materia blanca cerebrales, pues van a acabar afectando a esa red de flujo de información y se va a acabar alterando la función como consecuencia de la remodelación estructural que se sufre. Ojo, la buena noticia de todo esto es que es reversible y se sabe que cuando el tratamiento del dolor crónico comienza a dar resultados, pues al fin y al cabo estos cambios se pueden revertir y parece que, por ejemplo, la atrofia de la materia gris se puede volver reversible. Hay un último dato muy interesante con respecto a este estudio, a esta teoría. Antes simplemente recordarte que en el primer comentario de este vídeo puedes inscribirte a esta secuencia de correo. Si has llegado hasta aquí, estoy seguro de que te interesa cómo tratar a este tipo de pacientes. En el sexto correo, de hecho, doy 2 claves fundamentales que van a ayudar, por ejemplo, a revertir estos cambios estructurales de los que estamos hablando. Y bueno, si por lo que sea eres algo impaciente como puedo ser yo y no quieres esperar al sexto correo para tener estas claves, pues que sepas que por aquí o por aquí, no estoy seguro, va a aparecer una etiqueta con un vídeo en el que también vemos ciertas claves de tratamiento en pacientes con dolor crónico. Y bueno, el último dato que quería dar con respecto a esta teoría es que es interesante tener en cuenta que cada tipo de dolor parece tener una huella o firma cerebral en función de los cambios que producen a nivel estructural. Y esto es muy interesante porque puede facilitar el tratamiento en función de las características que tenga esa huella estructural de la que estamos hablando. Al final, pues va a depender de las características individuales de cada persona, pero nos puede dar unas pistas de qué regiones pueden estar más afectadas o qué tipo de firma responde mejor a cierto tratamiento u otro. Y bueno, al final abre líneas de investigación que son muy interesantes. Así que nada, déjame en comentarios qué te ha parecido este vídeo, si te gustaría que hablara de otro tema. Recuerda escribirte a esa secuencia de correos porque estoy seguro de que vas a aprender mucho sobre el dolor crónico y cómo tratarlo. Y recuerda que tiene otros vídeos e entrevistas en este canal para seguir aprendiendo sobre fisioterapia, casos clínicos y dolor crónico. Gracias por llegar hasta aquí y un gran abrazo.